Rin iba viendo el fuerte golpe que iba a donde ella, su cuerpo no podría hacer nada ni defenderse ya que las fuerzas se le habían terminado en lo más mínimo. Pero en eso vio una silueta que estaba deteniendo el fuerte golpe del guerrero y lo más sorprendente fue que ella pensó que esa guerrera no podría hacerlo. ¿Qué haces, Vina? Mejor huye por tu vida, si no fui capaz yo de vencerlo ya podrás tú, diría Rin, la cual intentaba ponerse de pie, pero era imposible, el daño en su cuerpo era mucho. Para algo estamos la familia, no importa quién sea nuestro rival, siempre vamos a demostrar lo máximo y lo que podemos dar, diría Vina, la cual lanzó una fuerte patada a su rival. Douma, por estar de confianzudo, recibió el fuerte golpe en toda la cara que lo envió a estrellarse salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Bien, tú recupérate, pero por lo que veo quedarás sin poder, has arruinado todo tu cultivo por hacer esa estupidez, pero no te preocupes que lo vamos a resolver, te ayudaremos a volver a ser la gran Rin, la más temida como en el pasado, diría Vina, la cual daba pasos lentos mientras su poder no paraba de aumentar segundo tras segundo, rayos no paraban de caer en toda la zona de combate. Despiertan 12 estrellas del rayo, es hora de hacer rugir a la bestia interna, es hora de poner este mundo de cabeza de nuevo, diría Vina, la cual liberó el 100% de su máximo poder, aunque no fuera como el de Rin, pero era un gran poder. Jaja, ¿qué pasa? ¿Es en serio que con ese poder mediocre me quieres dar batalla? Es lo más estúpido que he escuchado, mejor le doy más poder a esa niñata que pelear contigo, diría Douma en burla viendo a su nuevo rival. Yo que tú no estaría tan confiado, al final eso puede ser tu peor perdición, diría Vina al oído del guerrero. Ella se había movido a una velocidad impresionante donde a su paso solo dejó un salvaje caos. ¿Que en qué momento se movió? No he sido capaz de verla. Bueno, al reina de su dominio sería obvio que sabía cómo usar su poder, diría Douma en sus pensamientos, cuando se dio la vuelta y quiso detener el fuerte golpe, pero fue en vano, que lo recibió de lleno. El guerrero salió disparado a una gran velocidad que a su paso solo estaba generando un gran caos hasta impactar salvajemente el suelo, que se generó una fuerte explosión. En fin, los fuertes siempre piensan que con su gran poder podrán poner de rodillas a los guerreros, que si nos esforzamos en cada batalla para ser fuertes, ahora si estás más que muerto yo no tendré pie. Pero Vina no terminó de hablar porque recibió un salvaje golpe en toda la cara que la envió a estrellarse salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Douma no se detuvo con un solo golpe, que empezó a darle fuertes golpes a unas grandes velocidades. Cada fuerte golpe que él lanzaba tenía un poder impresionante que nadie era capaz de ver. Vina estaba siendo masacrada a golpes, ella no podría ni meter las manos ya que ni tiempo tenía de hacer algo. Los salvajes golpes no paraban hasta que de una veloz patada salió enviada a una montaña que la destruyó por completo al impactar en dicha, que en ese gran planeta solo se vio la inmensa explosión. Bien, te pones de pie de nuevo y seguiré haciendo por él, lo sabes, así que mejor ríndete y deja que te coma para volverme más fuerte, ¿te quedó claro o debo matarte para que quede claro?, diría Douma serio. Ja 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 ja, cuando has visto que una reina del poder mío, una reina del rayo, baje la cabeza con un estúpido como tú. No me hagas reír, yo seguiré a pesar de recibir estos simples golpecitos, diría Vina, la cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Sí que tienes agallas, a pesar de no ser tan fuerte como ella, aún te pones de pie y seguirás, eso de admirar, pero lástima que ese gran ego lo voy a terminar antes de que cante un gallo, diría Douma cuando vio que un brazo de él cayó y sentía que esa parte no se regenera por nada hasta después de unos segundos. Respiración solar, segunda postura. Cielo azul, diría Tenjiro cuando había logrado hacer ese único corte con una de las técnicas más fuertes. Vaya, el niño quiere ponerse a pelear con su padre, diría Douma en burla cuando detuvo el fuerte corte del agua y le dio un salvaje golpe en todo el estómago que lo dejó inconsciente. Con que la respiración solar le hace un fuerte daño, solo me sé algunas posturas, pero mientras la batalla siga me iré aprendiendo las siguientes posturas. Nada es imposible, diría Vina, la cual se lanzó a una gran velocidad. No te canses, a pesar de que no eres rival para el gran Douma, aún sigues mejor, duerme eternamente, diría Douma cuando lanzó un fuerte golpe. Quinta postura. Rueda de fuego, diría Vina cuando su espada apareció llena de un fuego carmesí lanzando el fuerte corte que logró cortar el brazo del guerrero a una gran velocidad. Douma sintió como su alma era quemada por esos cortes y en eso unos recuerdos de Muzan le llegaron. Millones de años atrás un guerrero, el creador original de la respiración, lo había ganando en una batalla. Él no había sudado en lo más mínimo y había periodo ante el guerrero. Cada corte le había destruido el cuerpo lentamente y eso le estaba pasando a Douma. Maldita, deja de usar esa maldita espada y lucha con los puños como todos los guerreros, diría Douma serio, ya que sabía que esa guerrera perfecciona las 13 o 12 posturas solares estaría muerto.
¿Pero por qué acaso te genero miedo con unas simples posturas? No me gafas reír, el gran Douma teme por su vida, diría Bin, a la cual se volvió a lanzar a una gran velocidad, pero esta vez en sus puños había concentrado poder del fuego. La deberás acabar lo más antes posible, porque si no estaré muerto en cuestión de segundos, diría Douma, el cual sus puños fueron rodeados de un poder oscuro y se lanzó a una gran velocidad. Los dos guerreros impactaron sus puños, que al mero impacto se generó una fuerte onda de ki que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes, que cada golpe que ellos dos se daban hacían temblar ese gran planeta, que por donde voltearas verías a dos veloces destellos que se iban dando unos brutales que cada uno ponía de cabeza a ese lugar. Bina se iba moviendo a unas grandes velocidades, esquivando los fuertes golpes, pero esquiva uno y recibe unos 4 más al final de que le servía hacer eso. Douma no era impactado por ningún golpe, él tenía una velocidad impresionante que ningún golpe era capaz de tocarlo. Por unos largos minutos hubo un fuerte intercambio de golpes en todo ese planeta, se veía solo las fuertes ondas que se generaban al impacto de sus puños. Bina quiso esquivar un golpe que al verlo le dio un escalofrío, pero no fue capaz de hacerlo ya que su cuerpo lo recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar salvajemente con el planeta, que lo destruyó por completo. Creo que esta vez me he pasado con la fuerza de ese golpe, diría Douma, el cual veía los escombros del planeta mientras tenía una pequeña sonrisa por la fuerza que había usado y pensando que había ganado. Bina, ¿por qué maldición? Ya mi poder cayó a un 50%, no puedo ni moverme al sentir como cada meridiano de poder se cierra bruscamente. Eso es un maldito sufrimiento, por estúpida me pasan estas cosas. Ahora deberá intentar dar más de lo que he podido. Ella ya no está con nosotros, diría Bin, la cual intentaba ponerse de pie pero cayó de nuevo ya que no podría hacer eso. En todo ese gran espacio empezó a temblar, fuertes rayos no paraban de caer en toda la zona de combate, un poder se empezó a sentir que ponía de rodillas a muchos, y los dos guerreros ya sabían de quién se trataba. Despierta de tu largo sueño, dominio absoluto del rayo nato, es hora de luchar hasta el fin del tiempo, diría Bin, a la cual sus niveles de poder no paraban de aumentar segundo tras segundo, hasta llegar a un 150% de su máximo poder, que era inmenso, pero eso que la guerrera no había entrenado ese poder por el mismo miedo del pasado. Vaya con que aún podías liberar más poder, porque no lo hiciste, tan estúpida eres para ser masacrada a golpes. En fin, ¿quién va a entender a los débiles?, diría Douma con una pequeña sonrisa cuando logró detener un fuerte golpe que iba a donde él. Al parecer tienes unos buenos reflejos, pero dime cuánto tiempo te va a durar eso, unos minutos o qué, diría Bina cuando esta vez sí logró dar el fuerte golpe en toda la cara del guerrero. Douma lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar salvajemente con algunos escombros que los destruyó por completo, poniéndose de pie a una gran velocidad. En fin, hablas y poco haces, clásico de los débiles, diría Bin, a la cual recibe un salvaje golpe que la movió unos cuantos metros mientras tenía una pequeña sonrisa. Nada mal, has mejorado tu resistencia, pero ¿por cuánto tiempo te va a durar eso? A ver, dime, diría Douma, el cual se lanzó a una gran velocidad que a su paso había generado un salvaje caos por su velocidad. Él es fuerte, pero no me dejaré ganar así de fácil, demostraré porque entre miles de años en dimensiones que los entrenamientos dieron sus frutos, diría Bin, a la cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Y así como ambos guerreros le volvieron a dar inicio a la fuerte batalla de los dos, moviéndose por todo el espacio mientras se iban soltando unos fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando era impresionante, es salvaje. Bina se movía a unas grandes velocidades mientras iba dando unos salvajes golpes, que cada uno poseía un poder impresionante, es salvaje. Douma aún seguía esquivando los fuertes golpes de la guerrera, él no tenía muchas dificultades, al final su poder era impresionante, y eso que aún no hacía su verdadera liberación de poder. Por todo ese gran espacio solo se veían veloces rayos que se iban dando fuertes golpes. La batalla estaba siendo muy pareja para muchos ojos que podrían ver esa majestuosa batalla, pero al verla bien eso no era así. Douma era quien llevaba clara ventaja en la batalla, eso era la cruda realidad. A pesar de todo, él tenía una ventaja muy clara. Bina no era más que masacrada a golpes que apenas lograba esquivar, y eso que tenía suerte, si no el 100% de los golpes los recibía, no era capaz de reaccionar a tiempo, que era golpeada por cada golpe hasta que salió disparada de nuevo a impactar con el suelo, que se generó una fuerte explosión que casi destruye el planeta donde cayó. En fin, ya me cansé de tu existencia, dejes de luchar o en los próximos movimientos te duermo, diría Douma con una pequeña sonrisa, pero él estaba serio ya que no quería seguir luchando debido que la batalla le aburría ahora.
¿Dónde has escuchado que una guerrera se rinda a pesar de tener un gran poder nunca pasará? Yo seguiré luchando, no bajaré la guardia así de fácil, tenlo seguro, no importa si doy mi vida en el enfrentamiento, con tal de ganar lo haré, no importa nada, diría Vina con una pequeña sonrisa. ¿Tienes agallas de decir eso sabiendo que te puedo matar en unos simples golpes? Te lo volveré a preguntar, ¿quieres seguir o ya no? Si dices que no te dejaré vivir, pero en la próxima vez que te encuentre no voy a tener piedad contigo, diría Douma, el cual le dio la espalda, pensando que la guerrera sería inteligente, pero a un guerrero no le pongas a escoger entre la vida o seguir en batalla, que la respuesta está más que clara. Jajaja, ¿piensas que me voy a rendir yo? Una guerrera que fue entrenada por un guerrero que ha luchado a muerte una y otra vez, y yo como su esposa no me rendiré así de fácil, tenlo seguro que yo lucharé hasta la muerte, no importa el rival, lo daré hasta el máximo, así que mejor guarda silencio, que te podré eliminar y ni cuenta te darás, diría Vina con una pequeña sonrisa, pero fue borrada. Eso fue debido que recibió unos fuertes golpes a unas salvajes velocidades, que cada uno le hizo un fuerte daño, que salió disparada hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se creó una inmensa explosión. Entonces, ¿qué decías que ibas a seguir y qué cosas más ibas a hacer? Diría Douma, el cual tenía una pequeña sonrisa, debido que ahora dejaría de juegos, él tenía ya claro qué iba a hacer con la guerrera. Maldición, creo que he tomado la peor decisión de mi vida, pero él nunca se ha rendido a pesar del nivel de su rival, él siempre se pone de pie y saca fuerzas de su más interior ser, no sé cómo le hacen, pero yo no me rendiré así de fácil, seguiré luchando sin importar qué, diría Vina con una pequeña sonrisa. Ellos lo hacen porque no son dos seres ahí capaz, tres guerreros en su interior, cada uno le ayuda a liberar más poder, por eso nosotros los guerreros normales, por así decirlos, no logramos hacer las mismas hazañas que él logra en cada batalla, liberar un poder más allá de sus límites, diría Rin, la cual estaba a miles de kilómetros lejos donde había caído. Los sé que son varios en un solo cuerpo, pero cada uno tiene su sendero del poder y Kakaroto tiene su propio sendero, donde debe saltar dimensiones de poder o reinos de poder, como quieras llamarlo. Goku hace lo mismo, pero el de es un camino de bestia, debe saltar el poder de más bestia internas, que él posee, y eternidad creo que es el siguiente poder, ese es el más fuerte, pero algo debe superar en cada batalla, así que no hay que decir que uno es el poder de todos porque eso nunca ha sido así, cada uno crea su propio camino del cultivo, y eso es más claro, diría Vina con una pequeña sonrisa debido a eso. Bueno, eso es algo nuevo que acabo de escuchar, pero no importa, hay muchas diferencias entre ellos y nosotras, ¿te das cuenta de eso? Nuestro cuerpo es muy frágil para soportar liberaciones grandes de poder, diría Rin. Sería el tuyo, el mío es diferente y eso lo sabes. Bueno, por el momento, no te metas en donde no te han llamado. Bueno, técnicamente no podrás estar lisiada del poder, diría Vina, la cual veía a su rival, ella estaba decidida de que iba a darlo todo en la batalla, no le importaba nada, solo dejarlo todo en la batalla. ¿Estás segura de seguir? Por lo que veo en tu cultivo está destruido, ya no puedes seguir por más que digas que estás al máximo, eso es mentira, tu poder está en caída también, debido que no eres capaz de soportar la presión de un gran poder, diría Douma, el cual estaba sentado en una roca mientras tenía una pequeña sonrisa. Jaja, nunca subestimes a una reina del rayo, porque no sabes qué sorpresas vaya a tener, es mejor guardar silencio antes de morir a manos mías, diría Vina, la cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. ¿Es en serio que dices eso? ¿Que podrás vencer a un demonio de mi clase? En fin, los débiles siempre buscan forma de humillarse a sí mismo, diría Douma, el cual esquivó el fuerte golpe que había sido lanzando. Imposible, ¿cómo fue capaz de ver mi golpe?, se diría Vina en sus pensamientos cuando lanzó otro fuerte golpe. Douma solo lo detuvo con una mano y le dejó ir una fuerte patada a una velocidad descomunal. Vina no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que salió disparada hasta colisionar salvajemente con unas montañas, que las destruyó por completo a la vez que se ponía de pie, logrando detener un veloz derechazo que iba a donde ella. ¿Aún me puedes seguir el ritmo en la batalla? Eso es algo de admirar, pero dime, ¿eso es todo lo que puedes hacer, detener los golpes, o podrías soportar un intenso intercambio de golpes? Muchas cosas, preguntas y pocas respuestas, ¿no crees?, diría Douma, el cual se había lanzado de nuevo. Maldición, no creo poder aguantarle aunque sea 2 minutos en una verdadera batalla, mi fin está más cerca que lejos, diría Vina, la cual se lanzó a una descomunal velocidad que a su paso solo había generado un caos. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando ponía de cabeza a ese lugar. Vina se movía a unas grandes velocidades, intentando seguirle el paso a su rival, pero se le hacía imposible, que los fuertes golpes los iba recibiendo de lleno. Douma solo tenía una pequeña sonrisa cuando esquiva y responde los salvajes golpes, y él ponía una fuerza mayor a cada golpe.
Y así como tuvieron un feroz intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades, que por donde habían pasado solo habían generado un gran caos. Vina se descuidó, aunque digamos que no, al final los golpes le estaba afectando mentalmente, que recibió el salvaje golpe en toda la cara que la envió a estrellarse salvajemente con el suelo, que se creó una inmensa explosión por eso. Bueno, tu fin ha llegado ahora mismo, Flor sangre demoníaca, muere en tu sufrimiento eterno, diría Douma, el cual lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad que a su paso iba generando un caos inmenso. Madre, sé que eres una gran reina, tú puedes ponerte de pie, sé que eres más fuerte que nosotras, demuestra porque eres la reina del dominio más fuerte y temido por todo, a sentir tu furia, diría Akame en la mente de la guerrera. Hijas tienen toda la razón, no me pienso rendir así de fácil, debo luchar hasta ponerle fin a esta batalla, dejar el alma y corazón en batalla, como ustedes me enseñaron, diría Vina, la cual su poder comenzó a aumentar segundo tras segundo, rayos la estaban impactando, cada rayo tiene un buen nivel de poder. ¿Qué es lo que está haciendo? Porque su poder es un descontrol, se diría Douma en sus pensamientos, mientras veía eso y que su ataque estaba siendo destruido por eso. Ahora arde cuerpo hasta la muerte, despierten de su largo sueño, bestia del rayo, fusión eterna hasta el final de mi cuerpo, diría Vina. Cuando un gran poder fue liberado de golpe, la guerrera solo puso una pequeña sonrisa, ya que había despertado el 150% verdadero. Su poder ponía de cabeza ese planeta, la guerrera había superado sus límites por primera vez, pero todo gran poder tendrá sus consecuencias, pero eso a ella no le importaba. Impresionante, su poder y fuerza es impresionante, nunca pensé que tuviera una fuerza tan gran como esa, diría Douma, el cual solo mantenía una mirada seria, pero a la vez sabía que no debía bajar la guardia, ya que ese poder podrá tenerlo unos 10 minutos o más, pero puede pasarla fatal, pero eso es lo de menos para él, mientras su cabeza siga en su cuerpo eso no le importa. ¿Qué pasó ahora? El gran ego del rey Douma ya se fue, o qué pasa, ¿por qué tan serio?, diría Vina con una pequeña sonrisa, cuando ya se había movido a una descomunal velocidad. Vaya, posee una velocidad impresionante y fuerza, no se diga, pero eso no será suficiente para terminar conmigo, deberé tener más que eso, diría Douma, el cual se lanzó a una gran velocidad. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se generó una fuerte explosión que todo a su paso se destruyó por completo. Ese gran planeta estaba sufriendo grandes consecuencias debido a esa intensa batalla. Los dos seres le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que ellos se iban lanzando ponía de cabeza en ese lugar de la batalla. Dos rayos se movían a unas grandes velocidad, que cada impacto de sus puños hacía retumbar ese lugar de la batalla por dos, vieras solo verías ondas de ki salir por cada impacto de sus puños. Rin se movía a unas grandes velocidades mientras iba esquivando los fuertes golpes que iba a donde ella, mientras le dejó ir una descomunal patada. Douma no la logró ver, que la recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Flor carmesí de los 1000, lamento, diría Rin cuando lanzó su ataque a una descomunal velocidad, que a su paso se veía la destrucción que se iba haciendo. Fantasmas helados, diría Douma cuando activó su técnica a una gran velocidad para intentar neutralizar el ataque de su rival, pero sería imposible eso. El ataque de Rin al impactar con el suelo se generó una inmensa explosión, que a su paso todo se iba destruyendo por el gran poder del ataque, lo que había a su paso vegetación estaba siendo desintegrada sin dejar nada. Después de unos minutos solo se veía un caos, por donde vieras solo verías caos sin cesar, ese planeta tendría el tiempo contado también. ¿Ves, Rin, a lo que me refería? Que nada es imposible. Cuando quieres ser fuerte lo eres, cuando quieres ser débil terminas débil. Debes entender el sinónimo de ser fuerte, nunca caer abajo, siempre arriba, diría Vina, la cual estaba seria viendo el poco humo que había quedado. Tienes razón, al final la estúpida he sido yo al no poder hacer bien las cosas, ahora estoy sin poder por un siglo o más, depende de mi recuperación del cultivo, diría Rin, que fue tomado del cuello. Se me había olvidado que si mato a esta guerrera y me la como me volveré más fuerte, diría Douma, el cual tenía del cuello a la guerrera. ¿Que en qué momento se movió? Eso debería ser imposible, no he sido capaz de verlo según yo había sido impactado por mi ataque, diría Vina, la cual llegó donde están los dos. Si das un paso más ella termina muriendo, así que mejor te alejas antes de que termine con tu miserable existencia, diría Douma con una pequeña sonrisa. Maldición, no puedo ni moverme, mi cuerpo no reacciona en si estoy en sus manos, no importa lo que hagas Vina, hazlo, sin importar mi vida, salva la dimensión, ningún guerrero está por encima de nosotros, diría Rin, la cual tenía claro que debían hacer.
No Jare, eso no me perdonaré. Matar a una guerrera que ha luchado mano a mano con nosotros y por una estupidez como esa, no lo Jare, diría Vina, la cual estaba en pose de combate esperando el movimiento del guerrero, pero en eso se quedó inmóvil, no podría moverse en lo más mínimo, su cuerpo se había paralizado. Jaja, ¿por qué te has confiado así? Al final no te ha servido para nada tener un gran poder. Esta batalla la he ganado yo, diría Douma, el cual tenía una pequeña sonrisa. Pero en eso vieron como la cabeza del demonio cayó y un guerrero con cabellera azulada o un color así estaba con una pequeña sonrisa. Ellas sabían quién era, solo había sonreído, por eso mientras cayeron inconscientes Rin y Vina. Ahora nos movemos una hora atrás en la batalla más importante para todo, la cual decidiría el destino de la dimensión en sí, donde el rey de los demonios se enfrenta a un eterno, el eterno más poderoso, pero que aún seguía recuerando su poder, una batalla con un solo final. ¿Qué es lo que veo? El rey de los demonios está temblando al ver mi poder, ¿o qué es lo que pasa? Diría Goku con una pequeña sonrisa. Jajaja, temblar, no me hagas reír, niño, tu poder es una basura completamente, no eres más que un niñato con egos de grandeza, no posees un buen nivel de poder, solo eres una basura simplemente, diría Muzan con una pequeña sonrisa. Basura, eso acabas de decir, ¿una basura podría hacer esto? Gravedad del rey de rodillas ante mí, diría Goku cuando liberó una intensa presión en el guerrero. Muzan cayó de rodillas sin poner resistencia mientras veía al guerrero, pero lentamente se ponía de pie, deteniendo una salvaje patada que iba a donde él mientras tenía una pequeña sonrisa. Nada mal, rey de los demonios, espero me des una digna batalla y no me aburras como siempre lo haces, diría Goku, el cual le lanzó un fuerte puñetazo a una gran velocidad. Como siempre, tú y yo es primera vez que nos enfrentamos, pero qué importa, al final la basura siempre será basura donde sea, diría Muzan cuando lanzó un fuerte golpe. Los dos guerreros al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que a su paso todo se iba destruyendo. El poder que había usado había sido magistral en todos los sentidos del mundo, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que por donde vieras solo ibas a ver a dos veloces rayos darse fuertes golpes que cada uno era salvaje e inmenso con el poder que iban usando. Una mini batalla que le había dado inicio había durado unos minutos hasta que los dos se dieron un salvaje golpe simultáneamente que salieron disparado hasta impactar con el suelo, que se generó una fuerte explosión mientras tenían una pequeña sonrisa. Nada mal, este mundo, el demonio que lo controla es fuerte, pero ¿podrá en nuestro máximo poder? Es la verdadera pregunta, diría Goku con una pequeña sonrisa. Nunca lo he probado, pero de hacerlo creo que esta fortaleza caería en 1000 pedazos. Nuestra fuerza es sobrenatural para el conocimiento de todos, diría Muzan serio. Bueno, mentira, no es eso, es la pura realidad. Esta dimensión caerá rápido, pero ¿qué importa? Diría Goku con una pequeña sonrisa. Claro, no importa, cuando salga con tu cabeza en las manos será la mejor victoria que habré tenido, demostrando que rey solo hay uno y ese rey soy yo, Muzan, el demonio más fuerte de la maldita existencia, diría Muzan, el cual se lanzó a una gran velocidad que a su paso había dejado un caos por su inmensa velocidad. Goku al ver eso no se quedó con los brazos cruzados, sino que también se lanzó a una descomunal velocidad que a su paso dejó un caos. Los dos guerreros al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo. El gran poder que se había usado en ese impacto de sus puños había sido bestial, de la cual se comenzó a ver como los dos guerreros se iban impactando fuertes golpes a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacía temblar esa dimensión donde estaban batallando. Los dos se movían por todo ese lugar que donde pasaban solo generaban una fuerte destrucción sin cesar por lo salvaje de sus golpes. Goku se mueve y desplaza a unas grandes velocidades mientras iba dando fuertes golpes que cada uno que él lanzaba ponía de cabeza en ese lugar. Muzan hacía lo mismo, su fuerza era muy pero muy igualada a la del guerrero, no había bajado nada de su poder actual. Y así fue como mantuvieron un intenso intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades, que la batalla había sido muy pareja en todos los sentidos sin dejar ningún ganador. Pero el descuido de Goku como siempre recibió un salvaje golpe que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por dicho impacto. Vaya, tiene un cuerpo muy resistente, cada golpe que le llegue a impactar sentía como mis puños se iban destruyendo por ese cuerpo, pero eso no es nada, al final es humano y es frágil, así que la victoria mía está ganada, diría Muzan con una pequeña sonrisa. ¿Tan seguro estás de que podrás ganarme al rey de los demonios? Tú, un demonio de cuarta, no me hagas reír, que no eres capaz de darme un verdadero golpe y estás diciendo esas estupidez, diría Goku, el cual salía de la explosión con una pequeña sonrisa. Jaja, eso lo quiero ver, a ver qué tan fuerte es el famoso rey demonio, diría Muzan cuando solo sintió un viento que había pasado en su cara.
Destello veloz, golpe centella de 1000 lamentos, diría Goku cuando dio un salvaje golpe en tan solo microsegundos. Él había roto todo lo conocido mientras dio el fuerte golpe. Muzan al recibirlo escupió sangre y a la vez que salió disparado hasta impactar con el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se ponía a una gran velocidad de pie. Despierten armas de ki, explosiones sin fin, diría Goku cuando portales dorados aparecen detrás de él comenzando a lanzar sus armas. Por ese gran lugar solo se veía cada arma impactar el suelo y su objetivo, explosiones por doquier, era lo único que se veía. Ese lugar estaba siendo destruido por dos bestias del poder. Goku solo tenía una pequeña sonrisa mientras veía eso. Él sabía que eso no había terminado, que unas simples armas no van a vencer a un demonio de la categoría de Muzan. Eso solo era el mero inicio de una verdadera batalla, o eso espera él. Muzan salió de la explosión con múltiples heridas en su cuerpo que lentamente se iban curando mientras estaba serio, y su mirada era de puro enojo ya que había sido dañado por un guerrero que él cree que es inferior a él en todos los sentidos. ¿Qué le pasó al gran Muzan? ¿Acaso unas simples armas de cuarta lo terminaron venciendo? No me hagas reír, diría Goku con una pequeña sonrisa que fue borrada por un cara de dolor. No hables antes de tiempo que al final la pasas mal, diría Muzan, el cual le había dado un salvaje golpe en un tan solo microsegundos. Goku salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por ese salvaje golpe que había recibido. ¿Qué pasó, Goku? ¿Por qué te ha dado ese golpe? Ni tiempo de reaccionar los dio. ¿Es en serio? ¿Qué pasó? Eso diría Kakaroto serio. Maldición, usó una velocidad que superior al ojo del tiempo, por eso no fue capaz de verlo. Pero ¿cómo es posible eso? Diría Goku, el cual estaba de rodillas por eso. Nunca te descuides en una batalla, y menos con un demonio. Sabes que tiene cientos de trucos bajo la manga. Al final esta batalla apenas inicia, aún poseen más poder, sé que aún puedes vencerlo, diría Kakaroto serio. Dudo poder hacerlo, o al final siento como cada meridiano de poder es dañado cuando libero más poder del que está limitado mi cuerpo. Te recuerdo que aún estamos dañado no al 100%, pero sí un 10% tenemos dañado el ki interno, aunque no lo veamos, diría Goku. Pero gana esta batalla y todo habrá terminado para nosotros, una paz llegará, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Calma después de la tormenta, pero quién sabe, no somos sabios, pero adivinar eso es mejor, no buscar dónde vas a encontrar, y no te va a gustar, diría Goku serio. No tengas miedo de morir al final, eso es la vida, morir y volver a vivir es un ciclo sin fin que nos aguarda, diría Kakaroto serio. Nuestros lazos con la vida han sido cortados, morimos sin resurrecciones, nuestro poder entró en el terreno de los dioses, una fase imposible de volver a la vida. Lo que debemos hacer es cuidar nuestro pellejo si no queremos morir, diría Goku serio. ¿Qué pasa, simio? ¿Ahora no quieres batallar? ¿O por qué tan callado e inmóvil? Tanto fue el dolor que sientes, diría Muzan viendo al guerrero que estaba de rodillas aún. Bien, Kakaroto, deja termino, veo si gano esta batalla porque aún me espera un entrenamiento con él, diría Goku, el cual logró detener un fuerte golpe que iba a donde él. Vaya, con que aún puedes seguir viendo mis golpes, pero ¿por cuánto tiempo será eso? Por unos segundos, diría Muzan cuando lanzó una ráfaga de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe tenía un poder bestial. Goku no podía hacer nada ya que los fuertes golpes le hacían un salvaje daño que ni meter, aunque sea los dientes, podía ante la fuerza de los golpes, y de otra veloz patada salió disparado hasta impactar con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Muzan lanzó dos fuertes golpes en ráfaga, viendo si hacía algo de daño ya que técnicamente estaba jugando con el guerrero, en ningún momento había usado una verdadera fuerza en cada golpe. Goku esas las terminó esquivando a una gran velocidad, pero no esquivó el puñetazo que tenía enfrente, que lo recibió de lleno saliendo disparado hasta impactar unos pilares que los destruyó por completo al mero impacto. ¿Qué pasa con el gran poder que tenías ahora? ¿Ya se acabó? Solo eran ejos de grandeza, diría Muzan viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Qué buenos golpes, pensé que darías más golpes, en serio, pero ¿eso qué fue? ¿Acaso no tienes más fuerza? Diría Goku, el cual salió de la explosión con una pequeña sonrisa mientras se quita la sangre que salía de su nariz. Ambos guerreros cruzaron miradas en ese lugar, una inmensa presión, se comenzó a sentir una batalla con un final más cerca está por dar inicio. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Espero les guste y no olviden dejar su like para más partes de esta saga y los últimos capítulos de esta saga.